Ya. Agradecemos a quienes permanecen en este seminario de desigualdades y sostenibilidad de la vida y les damos la bienvenida, por supuesto, a quienes se incorporan en este segundo momento, que además abre con la mesa número 2, la cual lleva el título de Cuidado social y desigualdades de género. A cargo de la mesa, como coordinadora y como moderadora, está la doctora Daniela Glos Núñez, a quien voy a presentar brevemente y a continuación le voy a ceder la palabra para que ella dé la voz a las invitadas de esta mesa. Daniela Mabel Glos Núñez es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara con enfoque en estudios sobre cuerpos, territorio y emociones. Es maestra en Comunicación de la Ciencia y la Cultura por el ITESO. Además, es profesora desde el 2015 en esta institución y es integrante del programa de investigación del Centro Interdisciplinario para la Formación y Vinculación Social de esta misma universidad. Actualmente coordina el proyecto de investigación Política de los Cuidados, las luchas de las mujeres por la defensa del territorio en Jalisco. Es colaboradora del Laboratorio sobre Activismos y Alternativas de Base del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Sus temas de trabajo son emociones, cuidados, defensa del territorio y conflictividad socioambiental, así como consumo cultural y comunicación comunitaria. Muchas gracias, doctora Daniela. Le cedo la voz. Muchas gracias, Talen. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Les cuento un poco de esta mesa. Esta mesa abordará cómo la distribución no remunerada del trabajo de cuidados, que recae principalmente en las mujeres, está vinculado a desigualdades de género, etarias, territoriales, económicas, étnicas y sociales. Este trabajo tiene efectos sobre la participación política, la economía, entre otras dimensiones para las personas cuidadoras. Desde esta perspectiva, desde una perspectiva de género e interseccional, se analizará a partir de las ponencias de nuestras invitadas la esfera de los cuidados desde sus desafíos y debates contemporáneos, especialmente en torno a la salud y el envejecimiento. Comenzaremos con la doctora María del Rocío Enríquez Rosas con la ponencia El cuidado al centro, debates contemporáneos. Y antes me permitiré brevemente leerles su semblanza. La doctora María del Rocío Enríquez Rosas es doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente, sí. Maestra en Terapia Familiar Sistémica de la Universidad del Valle de Atemajac y licenciada en Psicología del ITESO. Es profesora del doctorado en Estudios Científicos Sociales desde su fundación en 2002 y en la maestría en Comunicación y Cultura desde el 2011. Lectora, tutora y coautora y sinodal en universidades del país y el extranjero desde 2022 hasta el presente. Es co-coordinadora con Olivia López de la Red Internacional de Investigación Interdisciplinaria en el Estudio de las Emociones y los Afectos desde las Ciencias Sociales y Humanidades y de coloquios diversos. Y co-coordinadora con Olivia López de los volúmenes 1 al 9 de la colección Emociones e Interdisciplina desde 2014, una coedición ITESO-UNAM, aquí las dos presentes. Fue coordinadora de la colección editorial Los Rostros de la Pobreza, co-coordinadora del Campo Estratégico de Acción en Pobreza y Exclusión de 2003 a 2007, iniciativa del ITESO y el Sistema Jesuita Universitario. Actualmente colabora con el proyecto de investigación Intimidad y Relaciones de Pareja en la Relación Centro-Occidente de México Contemporáneo, Desafíos Socioculturales, una colaboración entre la Universidad de Guadalajara, la Universidad de Colima e ITESO, coordinado por Seida Morales de UDG y apoyado por CONACYT. Y también colabora en el Laboratorio de Movilidad y Tercera Edad, proyecto de investigación en curso financiado por el Fondo de Apoyo a la Investigación ITESO 2023-2025. Muchas gracias, Rocío, te cedo la palabra.
Bueno, pues es un gusto de estar aquí. Me siento muy contenta de este momento en el que se da a conocer la renovación curricular del doctorado, en la cual participamos académicos de los distintos departamentos y del centro que forman parte de este doctorado que tiene más de 20 años de existencia y que se renueva a partir de un proceso inductivo en el cual estuvieron presentes representantes, investigadores e investigadoras de las distintas instancias, de los distintos programas de investigación de los departamentos y del centro, CIFOBIS, y me da mucho gusto porque el DEX se mantiene así como una propuesta, como un programa doctoral interdepartamental, interdisciplinar y centrado en un problema que me parece crucial en nuestra contemporaneidad y que es la problemática de las desigualdades y de cómo se entrelazan estas desigualdades, cómo podemos también colocarlas, como decía Vero Montes de Oca de la UNAM, como las igualdades y la sostenibilidad de la vida, o las desigualdades y la sostenibilidad de la vida. Lo importante es que eso es lo que está en juego. Y me da mucho gusto también que este relanzamiento del doctorado es un relanzamiento en el cual las y los protagonistas son principalmente investigadoras e investigadores jóvenes de nuestra universidad que tienen la expertise y más para impulsar este doctorado, darle vida y darle larga vida. Y bueno, después de esta pequeña reflexión, yo voy a compartirles sobre uno de los ejes de este programa doctoral, del cual participan distintas académicas aquí presentes y que tiene que ver con el cuidado social y las desigualdades de género. La siguiente, Mariana, por favor. Y lo primero es colocar la conceptualización del cuidado en torno a los debates contemporáneos. Y aquí coloco algunas preguntas. ¿Por qué colocar el cuidado como una tarea colectiva? ¿Por qué hablar de corresponsabilidad en el cuidado? Es decir, entre distintos actores y de igualdad de género. ¿A qué nos referimos con el cuidado de sí misma, de sí mismo, cuidado recíproco, cuidado social, cuidado del entorno y cuidado de la casa común? Es decir, estamos ampliando esa mirada sobre el cuidado y poniendo también en el foco lo que tiene que ver con el cuidado del entorno y de la casa común. Y retomo autores como Fisher y Tronto, que definen el cuidado como la actividad de una especie para mantener, continuar y reparar nuestro mundo para que podamos vivir en él lo mejor posible. Este mundo incluye nuestros cuerpos, a nosotros mismos y nuestro medio ambiente, al cual buscamos entrelazar en una red compleja y de soporte vital. El cuidado no está limitado a interacciones entre humanos, como ya decía. La siguiente, Mariana. Y la siguiente. Muy bien, gracias. A su vez, el cuidado no es diádico o individualista, ya que está asentado como una relación presente y necesaria entre los seres humanos y su entorno total. El cuidado es recíproco y pueden construirse reciprocidades de largo aliento en clave intergeneracional
más allá de las relaciones de parentesco. Esto rompe esta noción que tenemos del cuidado depositado en la familia. Además, el cuidado requiere ser comprendido de acuerdo a las diversidades culturales y es un proceso vivo y dinámico. El cuidado es entonces una práctica, así como una disposición. La siguiente, Mariana, por favor. De acuerdo a este autor, se establece una conexión acertada entre el concepto de cuidado, es la anterior, Mariana. Ahí, exacto. Y el ámbito de las políticas públicas, especialmente en el ámbito de la política social. Los autores desarrollaron el concepto de cuidado social y se establecen articulaciones con el Estado, la familia, el mercado y el sector voluntario para el desarrollo de políticas orientadas al bienestar social. Algunos debates sobre el cuidado, si es privado versus público, remunerado versus no remunerado, cuidados y niveles de dependencia, etcétera, servicios de cuidado desde el Estado, mercantilización del cuidado, relaciones familiares, entre otros puntos. El cuidado ha sido vinculado, como ustedes saben, con las mujeres históricamente y como un trabajo doméstico, personal y sin pago que responde al mandato, la obligación desde los estereotipos tradicionales de género y en el ámbito de las relaciones de parentesco y de la relación matrimonial principalmente. La siguiente, Mariana. La multidimensionalidad del cuidado. Esto es central para un doctorado como el que tenemos en estudios científicos sociales. Plantear los problemas sociales desde su multidimensionalidad y desde ahí poderlos colocar como problemas de investigación que pueden ser abordados en clave interdisciplinar. Y es por ello que requerimos el esfuerzo de distintas disciplinas en las ciencias sociales que pertenecen, en este caso, a distintos departamentos dentro del ITESO. Y hablando de esta multidimensionalidad, encontramos las dimensiones políticas, sociales, económicas y éticas, entre otras. Se trata entonces de un problema social susceptible de ser formulado como problema de investigación en clave de complejidad e interdisciplina. El cuidado tiene costos e implicaciones emocionales, económicas, sociales y de tiempo, entre otras, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. El cuidado social requiere ser analizado también desde sus dimensiones macro, meso y micro. Con las demandas de equidad de género en el ámbito laboral y la conciliación doméstico-laboral, entre otras, se han suscitado fuertes cuestionamientos a los estados de bienestar y se busca incrementar y fortalecer los servicios públicos, los apoyos económicos para las acciones de cuidado y, por supuesto, desde una perspectiva de igualdad de género. Aquí coloco otra definición de Karina Batiani, que me imagino que muchos de ustedes y muchas de ustedes la conocen, así como a Natalia Genta, que está actualmente como secretaria del Cuidado en el Gobierno Federal uruguayo, y definen al cuidado como el conjunto de actividades y relaciones que participan en la atención de las necesidades físicas y emocionales de personas adultas dependientes, así como de niñas y niños, junto con los marcos normativos, económicos y sociales en los que se asignan y se llevan a cabo estas actividades. Y aquí pongo algunos de los ejemplos de cuidado, incluyendo el cuidado de la naturaleza, entre otros. La siguiente, por favor, Mariana. Aunque el cuidado es central en nuestras vidas, se tiende a invisibilizar, a marginar
y a no dar cuenta del enorme valor material, económico y simbólico que tiene. Y aquí hablo de las cargas de cuidado y las desigualdades entrelazadas. Y esas desigualdades no solo transitan en la esfera de los cuidados, sino en las otras esferas de la vida que son especialmente importantes para un doctorado en ciencias sociales. La siguiente, Mariana. El cuidado es también una construcción social y cultural, es decir, es una construcción viva, en transformación y que de manera constante, cotidiana, necesitamos reflexionar acerca de ella. Aquí entro a las distintas dimensiones del cuidado como la política y coloco al centro el derecho al cuidado como un derecho que lo es universal. También la dimensión cultural, que es extremadamente importante, y la relevancia de un sistema integral de cuidados, que ya de esto nos hablaba Alejandra en su conferencia magistral. También la dimensión económica del cuidado y cómo a través del trabajo de cuidados no remunerado, especialmente las mujeres, sostienen la vida. La dimensión simbólica y emocional, ¿por qué? Porque esa dimensión cultural y afectiva es también una dimensión social que está presente en las prácticas de cuidado y también en las posibilidades de avanzar hacia un cuidado más colectivo, más recíproco y con una mayor igualdad de género. La dimensión ética, porque tiene que ver con la madurez como humanidad para prodigar cuidados. Eso es central. Si las personas, seamos quienes seamos, no tenemos la madurez necesaria para prodigar cuidados, aquellos que están en nuestro alrededor o aquellos a los cuales servimos desde puestos de autoridad, o no podemos cuidar de la naturaleza, es muy difícil que podamos avanzar. O sea, el cuidado hay que interpelarlo desde el ámbito de lo más privado de nuestras vidas y también desde la esfera de lo profesional. Hablo también de los procesos de precarización del cuidado que ya con conferencias anteriores se ha ido expresando. Pensemos, por ejemplo, en los desplazamientos urbanos, en mujeres cuidadoras que trabajan y que tienen a su cargo no solo a hijos, sino también a su madre, a su padre, a algún hijo con algún tipo de discapacidad, algún hijo que ha migrado y está en Estados Unidos, y ahí podríamos hablar de cuidado transnacional, de cadenas globales de cuidado, entre muchas otras cosas. Cito también a Celicer sobre la economía de los cuidados y una necesaria democratización de estos últimos en el ámbito de lo sensible, de lo íntimo y de lo doméstico. Y vamos a pasar a la diapositiva, Mariana, por favor, que tiene lo de CEPAL en el primer renglón y que dice: suscribo a CEPAL al plantear la impostergabilidad de una sociedad del cuidado, que incluya tanto a las personas como al planeta en su totalidad, desde una perspectiva de género y de respeto a los derechos humanos. La sociedad del cuidado se presenta como un estilo de vida alternativo y propositivo, una forma de organización que ubica la sostenibilidad de la vida como el objetivo prioritario, que a su vez permita desatar los nudos estructurales de la desigualdad de género. Y este doctorado apuesta a la sostenibilidad de la vida. Y coloco también un diagrama, no voy a leer esto para cuidar el tiempo de quienes continúan,
en donde en el punto central está la sostenibilidad de la vida y cómo para mantenerla los distintos agentes del bienestar requieren participar corresponsablemente. Hogares, familias, mercado, Estado, comunidades y como ejes transversales la ecodependencia, la interdependencia, la corresponsabilidad y el círculo más grande, el planeta, la casa común. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Bueno, ahora le vamos a dar paso a la ponencia de la doctora Verónica Montes de Oca. Su ponencia está titulada Trayectorias del cuidado en el curso de la vida, desafíos de la dependencia en el marco de la desigualdad en el envejecimiento. Y me voy a permitir presentarles a la doctora Verónica Montes de Oca. Ella trabaja en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es socióloga, maestra en demografía y doctora en ciencias sociales con especialidad en población por el Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 30 años, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Desde el 2012 fue designada por la máxima autoridad universitaria coordinadora del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez de la UNAM, donde desarrolla actividades académicas y culturales con más de 30 dependencias universitarias. Fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Población para el periodo 2017-2018. Fue la única mexicana y latinoamericana en asistir al Nobel Prize Dialogue 2019 de Future of Aging, organizado por las Fundaciones Nobel de Suecia y las Areces de España, y ha sido reconocida por el Colegio de Michoacán por el mérito en investigaciones y acciones sobre migración y vejez por el Colegio de Michoacán, mayo 2019. En 2020 recibió el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz por su trayectoria académica y contribución científica. Ella ha sido consultora en el Centro Latinoamericano de Demografía, CELADE CEPAL, Banco Mundial, gobiernos nacionales y estatales. Sus temas de interés son envejecimiento demográfico, estudios gerontológicos, derechos humanos en personas mayores, redes de apoyo social, hogares y familias, impacto en la migración en el fenómeno del envejecimiento en México y los Estados Unidos con una perspectiva transnacional. Muchas gracias. Perdonen ustedes, fue la larga. Bueno, antes que nada quiero decirles que estoy sumamente contenta de estar aquí nuevamente en el ITESO y sobre todo de ser parte también de esta festividad, porque es un doctorado súper hermoso. Yo había puesto que no quiero estudiar otro doctorado más, pero ya estoy repensándolo, porque fíjense que esta cuestión de la sostenibilidad de la vida se oye tan maravillosa y es súper extraordinario que un doctorado se aboque a ello. Pero efectivamente necesitamos un gran panorama teórico, un gran marco teórico para entender la compleja evolución humana y cómo hemos podido llegar aquí y darnos cuenta de que no hemos sostenido la vida de manera adecuada, justa, igualitaria. Y de pronto te escuchaba, Rocío, y pensaba yo también en el cuidado de los vínculos. Y tenemos una amistad de muchísimos años y creo que también otra rayita que hay que ponerle a los cuidados es la importancia de cómo cuidamos los vínculos, porque el cuidado es una categoría relacional. Aunque podemos cuidarnos a nosotros mismos y obviamente tener un cuidado, un autocuidado, estamos también vinculándonos con nosotros mismos. Y el cuidado básicamente es una categoría relacional. Y cuando pensamos el cuidado y pensamos la sostenibilidad de la vida, obviamente estamos pensando en todas estas maravillosas dimensiones y complejas a la vez, pero también estamos pensando, y es algo a lo que yo me he dedicado prácticamente los últimos 30 años de mi vida, son estudiar las redes de apoyo. Y justamente los apoyos y todo lo que implica también son formas de cuidado de los vínculos.
de lo importante de conservar la amistad, de respetar a las otras personas. Así que bueno, dentro de todo esto, no crean que les voy a dar todo lo que viene en esta presentación, porque en realidad, si me ayudas, Mariana, con la siguiente, vamos a ver unos aspectos que creo que les pueden contribuir muchísimo aquí en el doctorado y también a lo que ha sido la reflexión de hoy, que ha sido maravillosa con la mesa anterior, pero por supuesto también con la conferencia de Alexandra, porque realmente nos da muchas pistas y yo quiero que pensemos en esta charla, en los tiempos que me quedan, un poco pensar los cuidados y cómo es el desafío tan grande que tenemos para realmente mantener la sostenibilidad de la vida si vivimos en un contexto de amplia desigualdad. Pero no quiero dejar de mencionar, y si ponemos la siguiente, algunos temas aquí, una bibliografía que me parece muy importante, que han sido los trabajos más difíciles que he podido hacer en mi trayectoria académica, sobre todo el informe regional sobre envejecimiento e inclusión en derechos humanos. Es el documento más difícil que he podido coordinar. Y están otros 2 documentos que les pido también, si quieren y gustan bajarlos, ahí está el QR, porque habla de los sistemas de cuidados a largo plazo, que es un tema que a mí en lo personal me preocupa muchísimo y me preocupó durante muchos años porque mi madre murió de Alzheimer el año pasado y obviamente implicó un cuidado de largo plazo. Pero cuando uno piensa en el cuidado y piensas en las distintas categorías y formas en las que se expresa el cuidado, tal vez ese tipo de cuidado frente a la dependencia es uno de los más delicados y que tienen que analizarse con mayor cuidado. Finalmente también está un texto que se publicó el año pasado que son las buenas prácticas en políticas públicas hacia personas mayores. Y ahí también hay un área muy importante sobre el cuidado que quiero decirles, este documento es un documento memoria, porque es un documento de muchas políticas que gobiernos progresistas mostraron y evidenciaron ante la CEPAL, pero que desgraciadamente al día de hoy han desaparecido por esta regresividad que estamos viendo en los derechos humanos en la región, tanto en Argentina, como se vivió en Uruguay en el régimen anterior y como está viendo ahorita también en Costa Rica. Entonces, estamos viendo muchos cambios y este documento simplemente es una memoria. La siguiente, por favor. Antes que nada, también quisiera hablarles muy rápidamente, porque yo sé que en este doctorado, por supuesto que lo van a hacer, es sobre todos los avances que ha habido en la discusión teórica, pero también en el análisis estadístico y técnico de los cuidados. Y una de esas áreas que ya se han mencionado aquí, del cual no voy a profundizar, pues tiene que ver el feminismo y toda la perspectiva de género que también se ha hablado y, por supuesto, toda la incursión que tiene que ver con los grupos LGBT, por supuesto, Q y más. Pero hay un área que a mí en lo personal me gusta mucho y creo que sería una buena contribución en el doctorado también, el enfoque del curso de vida y la interseccionalidad. Yo ya no puedo entender absolutamente nada del análisis social si no me planteo el enfoque del curso de vida. ¿Y qué significa? Que las personas, pensándolo en esta mesa, las personas viven trayectorias de desigualdad en el cuidado. Viven desamparo, de pronto, de sistemas de protección, de sistemas de seguridad social, que obviamente en su proceso de envejecimiento redundan en una muerte temprana, en un envejecimiento con enfermedades o en la generación de dependencia. Trabajadores que tienen trayectorias laborales de muchísima explotación y personas que han vivido en contextos de despojo, cuyo cambio histórico, cuyo tiempo histórico obviamente remite muchas formas en las que han transitado de una pobreza extrema a una pobreza o de una pobreza a una pobreza extrema, donde la movilidad social es muy escasa. Y obviamente es muy útil el concepto de interseccionalidad, que aunque fue creado en los 80s por una abogada, por Kimberly Crenshaw, hoy en día asume una gran potencialidad porque lo que nos está diciendo no es nada más la interseccionalidad de variables, sino cómo estamos posicionados en la distribución del poder. Y creo que hoy en día estamos viendo cómo se nos desvanece, ese poder también es muy líquido y cómo se nos está desvaneciendo. Por otro lado, también hay una gran visibilización del tema de los cuidados. Y también ha habido un gran avance en los estudios sobre el envejecimiento y los cambios de la población.
Las poblaciones no son estáticas, las poblaciones se mueven, son dinámicas, migran, envejecen, algunas mueren de manera temprana, algunas fecundidades han descendido de una manera muy notable, como es en el caso de México, y nuestra esperanza de vida aumenta. Sin embargo, no aumenta para todos igual y la desigualdad social se muestra claramente en estas esperanzas de vida desiguales que existen en toda la región. Por otro lado, y simplemente ya también para mencionarles aquí la importancia de los análisis del uso del tiempo. Hay un recurso fundamental en nuestra vida y es el tiempo. Hay varias cosas importantes en nuestra existencia, pero una de ellas es el tiempo y casualmente lo hemos invisibilizado. Desperdiciamos el tiempo. Y muchas veces no vemos el valor tan importante que tiene y cómo se ha sobrecargado, esta sobrecarga de actividades que está estadísticamente demostrada por todos los países del mundo, justo a las mujeres, pero más a las mujeres indígenas, pero más a las mujeres indígenas afrodescendientes, pero más a las mujeres indígenas afrodescendientes que no tienen escolaridad, pero más a aquellas que son pobres. Entonces vemos también que hay un panorama muy interesante teórico y con datos muy claros sobre la desigualdad acumulada que viven las poblaciones. Entonces ahí también vemos ello. Pero también hay técnicamente, y esto es fascinante, todo lo de las cuentas satélite. Y cuando vemos lo que implica el trabajo de los cuidados en nuestro país, simplemente, aunque se ha hecho el ejercicio en otros países, vemos que aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto es lo que se ha contabilizado, que implica el trabajo de las mujeres en la sociedad, en el cuidado y en el trabajo doméstico. Fíjense ustedes, eso significa que todo lo que se produce en el mundo, en nuestro país, en cuanto a riqueza, una cuarta parte es expropiado o es robado o es donado por nosotras las mujeres sin el más mínimo reconocimiento. Y ese concepto de trabajo no remunerado es uno de los conceptos más poderosos que han existido recientemente, porque podemos medirlo y porque podemos darnos cuenta que aunque todos tenemos 24 horas cada día, hay personas que duermen poco. Y hay personas que están pensando en muchas cosas a la vez, realizando también cuidados pasivos. Entonces, claro que gracias a las cuentas nacionales y a las cuentas satélite podemos contabilizar eso si queremos mercantilizarlo o tener una economía, una visión de ese costo. Por supuesto, la discusión actualmente tiene mucho que ver, si me regalas la siguiente, por favor, con todo el sistema integral de cuidados. Y es fundamental. Y no voy a destacar esta definición que a mí me gusta mucho también de CEPAL, porque ya la ha mencionado Rocío con bastante claridad, sino la siguiente, por favor, Mariana, gracias, porque fíjense que algo que no he visto aquí en este evento y seguramente, porque todavía falta mañana, ¿verdad?, es el texto de Goran Szerban. Goran Szerban es un sociólogo muy, muy brillante, todavía vivo, afortunadamente, muy productivo, que tiene un texto que para este doctorado es clave: La desigualdad mata. Y este texto habla de 3 tipos de desigualdades, porque hay que sumarle, esta es una cosa muy compleja, y acuérdense que las palabras son claves. Una de ellas es la desigualdad vital, que los demógrafos y los epidemiólogos medimos a través de la esperanza de vida, la morbilidad, toda esta cuestión de la dependencia, y que obviamente son indicadores fundamentales en la discusión sobre la desigualdad. Pero está otra que aquí en el INDITESO, y especialmente en toda el área de los derechos humanos, es fundamental, que es la desigualdad existencial. Y que a veces no la medimos con claridad, no tenemos a lo mejor la fineza conceptual para medirla o técnica, pero que tiene mucho que ver con los déficits en los dominios de la vida. Tiene que ver con esta escasez del tiempo, tiene que ver con la marginación, con la exclusión, con la falta de autonomía y dignidad, por supuesto, la libertad de acción y el respeto y la capacidad en la autorrealización. Fíjense qué importancia. Eso tiene mucho que ver con los países que tienen derechos humanos consolidados, pero también tiene mucho que ver con las políticas que justamente degradan esos derechos humanos, como lo estamos viendo ahora con muchos migrantes mexicanos en Estados Unidos.
Pero hay otra que es muy importante también y de la cual hay muchísima investigación, que es la desigualdad de recursos. Y aquí en el ITESO, y gracias también a la doctora Enríquez, se ha hecho un gran trabajo sobre toda la cuestión relacionada con la pobreza. Pero fíjense muy bien también, y aquí me gustaría mucho destacar, que a veces nos centramos en la desigualdad de los recursos. Pero como bien señaló Alexandra Haas, y lo decía también Fernando Cortés, un profesor también de nosotras, decía que había que analizar también la riqueza. Entonces, creo que es muy importante ver por qué esta cultura de privilegio, por qué esta posición, este estatus que se busca tener en la sociedad, este pedazo de poder que permite la existencia de unos sobre otros. Me parece que eso es muy importante. Entonces, si me permite la siguiente, Marianita, no voy a hablar mucho de esto porque ya realmente ya lo he expresado, pero sí la siguiente y la siguiente. Y nada más voy a señalar una cosa que es muy importante de toda esta diapositiva, y es un poquito reforzando cómo las mujeres hemos sostenido la vida en la sociedad. Y simplemente el ejemplo es ante COVID. El 70% del personal en el sector salud, el 70% son mujeres. Fueron las mujeres que se enfrentaron a la COVID en estos años. Pero también dentro de los hogares, las que se enfrentaron, y aquí está mi temporizador, las que se enfrentaron fueron las mujeres. Entonces, fíjense cómo este aspecto es sumamente importante y por eso la cuestión de género es fundamental. Pero eso no significa que también las personas LGBT, con toda la diversidad y la implicación que tienen al interior y su vínculo con el poder y las relaciones sociales, no estén también realizando actos de cuidado. Fíjense nada más cómo es la desigualdad existencial. Una persona transgénero, por ejemplo, tiene una esperanza de vida máximo de 40 años. Entonces, el tiempo reflejado en nuestra vida también muestra el nivel y la desigualdad que ha vivido una persona. Las desigualdades acumuladas. Las desigualdades acumuladas es un concepto también muy interesante que se vincula mucho con el curso de vida, porque las personas pueden nacer, a lo mejor en contextos de desigualdad, pero si existen políticas adecuadas, como diría Michael Marmot, entonces pueden superar su línea de pobreza y su desigualdad. Pero si no existen políticas, esas personas tienen una muerte prematura. Entonces, cuando vemos en una estructura por edad que en los primeros años de vida hay una gran mortalidad infantil, o hay una mayor mortalidad masculina, o las personas tienen una esperanza de vida menor, entonces estamos viendo que la desigualdad persiste porque no existen políticas públicas adecuadas. Entonces, sencillamente, y solamente para terminar mi reflexión, todo el trabajo que se hace, digamos, en este doctorado, pero que se hace también en función del cuidado, esta diversidad de conceptos que implica mucha complejidad, realmente me parece una oportunidad maravillosa en este doctorado. Sinceramente les envidio muchísimo y a lo mejor me animo yo a estudiar también el doctorado, porque fíjense que la perspectiva del curso de la vida, el uso del tiempo, las desigualdades acumuladas, estas trayectorias de descuido que las poblaciones viven y que es injusto absolutamente, es un tema que creo está interno en este mismo doctorado. Así que, pues, muchísimas gracias por su escucha y muchas gracias por la invitación, Rosé. Muchas gracias, Vero. Ahora damos paso a Selene Cruz. Ella nos va a presentar, nos va a hablar sobre los costos sociales del cuidado en contextos de salud y también les voy a decir quién es Selene. Selene es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social y maestra en Antropología Social por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Es especialista en políticas del cuidado con perspectiva de género por Flaxo Brasil y licenciada en Antropología Social por la Universidad Veracruzana. Desde octubre de 2022 realiza una estancia postdoctoral en CIESAS Occidente y es profesora de asignatura en el ITESO. Sus líneas de investigación y de interés son los cuidados, la historia de la antropología mexicana, los pueblos originarios y su relación con los procesos de salud, enfermedad, atención, prevención y cuidados,
Estudios de familia, trabajo y migración. Actualmente desarrolla su investigación sobre el proceso de acceso y atención en salud de población indígena en el área metropolitana de Guadalajara y participa en el proyecto Política de los Cuidados, las luchas de las mujeres por la defensa del territorio en Jalisco del CIFOBIS y TESO. Adelante, Selena. Déjenme anotar la hora para cuidar el tiempo. Muy bien. Antes que nada, quiero agradecer la invitación a los organizadores de este seminario, ¿no?, de desigualdades del doctorado de estudios científicos sociales, y sobre todo es un gusto y un placer compartir la mesa con excelentes colegas a quien he tenido el gusto ahorita de escucharlas y aprender de cada una de ustedes. Dicho esto, bueno, considero que hasta aquí con las mesas que han tenido y también con lo ya expuesto tanto por Rocío como Verónica, se han contorneado de una manera muy puntual y relevante la importancia que tienen los cuidados en la actualidad. La mayoría de los que estamos aquí presentes, intuyo, tenemos ya una idea de lo que es el cuidado y sobre todo de por qué es central para el sostenimiento de la vida. Y cómo es, sobre todo, que las personas experimentamos los cuidados de una manera diferenciada. Ya nos decía Verónica, podemos tener una expectativa de vida amplia, pero no todos llegamos de la misma manera. Entonces, a mí me gustaría partir de algunos anclajes y articulaciones de las nociones que se han abordado de cuidado. Coincido con esta noción de Joan Tronto y Fischer, ¿no?, en el 94 que la publican, porque me parece que es una noción sobre todo muy holística, que desde mi perspectiva permite colocar no solamente el cuidado humano, sino, como ya se ha dicho aquí, como ese cuidado no humano y de los ecosistemas, y que dan como resultado como pensar en esta otra categoría tan amplia y tan compleja que es el sostenimiento de la vida. No voy a citarla porque ya Rocío hizo la cita de la noción, pero solamente recalcar que si bien en este marco de entendimiento me gustaría vincular los cuidados con el tema amplio de la salud. En primer lugar, un poco recapitulando, pues mencionar que es cada vez más notoria la necesidad desde las ciencias sociales y en un doctorado como este, ¿no?, sobre todo, de pensar críticamente las problemáticas de los cuidados desde una perspectiva de género. Esto ya lo han anotado diversas estudiosas, ya mencionaron a Karina Bachani, ¿no?, que habla sobre los nudos críticos de las desigualdades sociales, sobre todo enfatizando que hay una diferencia tanto en la inserción diferencial y desigual de hombres y mujeres en el trabajo no remunerado, y en particular en el trabajo doméstico y de cuidado. Por eso es importante no perder de vista que esta desigualdad, ¿no?, está anclada históricamente, ¿no?, como se nos dijo, es una construcción social, y que parte también de esta visión de la división sexual del trabajo, ¿no? Como concreción histórica, entonces, nos remite, ¿no?, a esa imagen que se hablaba de las esferas separadas, ¿no?, de las mujeres en el ámbito íntimo o privado y de los hombres en el espacio público. Pues los estudios y la vasta literatura, ¿no?, de los cuidados ahora, porque es un tema que ha de tener, yo creo, como en el boom de la agenda pública, como unos 10 años, ¿no?, pero que ya ha habido como anteriormente estas pues, propuestas, pero que ahora está tomando cada vez mayor protagonismo, sobre todo cuando se habla de los sistemas integrales de cuidado. Pues estos estudios muestran, ¿no?, la preponderancia que tiene el papel de las mujeres en el cuidado, ¿no?
Las mujeres, a lo largo de nuestras trayectorias vitales, cuidamos, y ya sea desde pequeñas, ¿no? Sobre todo si tenemos hermanos, primos, bueno, cuidamos de ellos. Cuando se forma un hogar, cuidamos de esos entornos, pero también cuidamos de esos entornos de las amistades, ¿no? Un poco jalando lo que nos comentaba Verónica sobre la importancia que tiene cuidar los vínculos, ¿no? Y cuidamos la mayor parte del tiempo. La pregunta es ¿a quiénes cuidamos y cómo cuidamos? Esto nos lleva a un segundo punto, y es que cuidamos por lo general a un otro, pero ese otro se convierte en un nosotros. Y ese otro, tradicionalmente, se ubica en un espacio relacional, que aquí es un punto bien importante, porque el cuidado precisamente tiene esa dimensión, como ya se mencionó, y hay que enfatizarlo para no olvidarlo, relacional. Es decir, ¿no? Los cuidados se ha visto también en América Latina que tienen este corte todavía familista, ¿no? No hemos podido como quebrar esos patrones y esos mandatos de género. Un tercer punto a destacar es que no todos los mismos grupos sociales tienen las mismas cargas de trabajo de cuidados. Hay, sobre todo dentro de las agendas públicas, una concentración y una mirada hacia los grupos denominados grupos prioritarios, que son básicamente población dependiente, que son niños pequeños, adultos mayores, personas con alguna discapacidad o alguna enfermedad. Aunque como bien se ha dicho, pues todos en algún momento de nuestra vida pues necesitamos de cuidados. A esto, bueno, la encuesta nacional para el sistema de cuidados, la ENASIC del 2022, arrojó sobre todo de este grupo prioritario que 5.125.100 personas con discapacidad no acuden a algún centro asistencial. Por lo tanto, podemos suponer, sin riesgo de equivocarnos, que esas personas son cuidadas pues, por las familias. Ahora bien, para seguir en el caso de estas personas con alguna dependencia, se estima en este mismo instrumento del INEGI que el 33.3% de las personas con discapacidad o dependencia necesita más tiempo de cuidados. En especial, ¿no? Para asistir a actividades de estimulación física y mental, apoyo en cuidados enfermeros, recibir apoyo de otros miembros del hogar para otras actividades. La figura principal que provee de cuidados a estas personas dependientes pues son las mujeres, pero es importante resaltar la figura de la hija y de la nieta, que se sitúa como las principales proveedoras de cuidado por debajo de lo que es la pareja. Existen también otros parientes que ocupan un lugar en los cuidados, pero todos coinciden estos datos en que se es mujer la cuidadora. Ahora bien, ya hemos escuchado un poco sobre el caso de las personas mayores, cómo se colocan dentro de este grupo prioritario y son una preocupación debido a todos los cambios que se están dando, ¿no? Sobre todo en las tasas de envejecimiento y que van creando brechas de desigualdades, ¿no? Estas desigualdades van provocando lo que se llaman las crisis de cuidado y que las crisis de cuidado a su vez, ¿no? Tienen procesos como las cadenas globales de cuidado, que entonces, como hay una amplia literatura sobre esto, como personas de países más pobres migran a otros, digamos, a los nortes globales a cuidar y entonces sus hijos o las personas dependientes quedan al cuidado sobre todo de las abuelas. Y estas personas adultas mayores también hay un alto porcentaje que viven solas. Al menos eso es lo que arrojan los datos y necesitan determinados tipos de cuidado. Las personas adultas mayores, ¿no? Requieren, por ejemplo, alguien que les haga compañía, ¿no? Sobre todo pensemos en el caso de cómo estos cambios de aumento de expectativas de vida
han arrojado que las mujeres somos las que tenemos mayores porcentajes, ¿no?, de expectativa de vida, a diferencia de los hombres. Y si las mujeres son, ¿no?, las que cuidan tradicionalmente, ¿en qué condiciones llegan a su vejez, ¿no?, para cuidar luego de ellas mismas? Entonces, eso es un problema al cual me parece que también hay que ponerle y prestarle foco. El otro tipo de cuestionamientos o de complejidades es que las personas solas también necesitan en algún momento a alguien que los acompañe al médico, ¿no?, a las consultas. Hay otros tipos de cuidado que ocupan un menor orden de importancia, como es la ayuda a traslados, hacer compras, la ayuda en el trabajo doméstico, en necesidades de alimentación o ayuda en el arreglo personal. Bueno, todo este tipo de actividades y tareas de cuidado engloba toda una gama de cuidados que los podemos, digamos, categorizar, ¿no?, y que ya están también debatidos en la literatura, como los cuidados directos, ¿no?, que es una relación más cara a cara entre la persona que cuida y la persona cuidada, y que demandan un mayor tiempo y esfuerzo y habilidades y recursos, a diferencia de lo que son los cuidados indirectos, ¿no?, que son aquellos que posibilitan estos otros, ¿no? Por ejemplo, para poder cuidar de un niño, ¿no?, cuidar su alimentación, necesita uno antes ir a comprar esos alimentos. Entonces, a eso se refiere con los cuidados indirectos. Y los cuidados especializados, ¿no?, sobre todo aquellos que necesitan como de una capacitación técnica para poder proveerlos, ¿no? Pensemos una persona que enferma o una persona que está en cuidados paliativos, y entonces se necesita desarrollar estas habilidades y este conocimiento para saber cómo manejar la situación de enfermedad. En México, sobre todo, sobre esta encuesta nacional para el sistema de cuidados, también nos dice que la tasa de participación de personas cuidadoras para el grupo prioritario son, pues, mujeres, pero que estas mujeres dedican un promedio semanal de 38.9 horas de cuidado. Ahora bien, este vínculo, como ya se nos dijo, entre cuidado y tiempo es bien importante en la medida en que la dedicación de los cuidados constriñe el desarrollo de otras actividades. Solamente para decirles como un dato, las mujeres pues sí quieren trabajar por un ingreso, pero las mujeres cuidadoras de 15 a 60 años no logran emplearse. El motivo principal es porque tienen a su cargo pues esta población dependiente. Pese a estas constricciones, claro, hay un aumento de la tasa de participación femenina en el mercado laboral. Sin embargo, pues hay también contextos de precarización laboral y precarización de la vida misma. En este entendido, entonces, bueno, hay muchos debates, ¿no? Están las propias feministas marxistas, ¿no?, como Nancy Fraser, Silvia Federici, que hablan sobre las contradicciones del capital y que nos hacen pensar entonces en otro gran concepto que es la reproducción social. Pero no voy a entrar en detalles de esto. Mi interés es remarcar el peso que tiene el trabajo de cuidados en la salud de las personas cuidadoras. Me quedan 2 minutos, entonces me voy a ir rápido. Las repercusiones en la vida de las cuidadoras o el impacto en la salud de las personas se manifiesta en lo que yo llamo los costos sociales, ¿no?, entendiéndolos como un conjunto de prácticas y valores que se asignan a las tareas de cuidado. Algunos de estos costos son invisibles y otros están invisibilizados, pero están articulados. Los costos invisibles recaen más en esa parte material, ¿no? Por ejemplo, el gasto pago por los servicios especializados de cuidado. Hace un momento les mencionaba, ¿no?, cuidados paliativos. Entonces, si no se puede, una persona cercana al enfermo pueden buscar estos servicios, ¿verdad?, en el mercado. Otro tipo de cuidados invisibles, ¿no?, tiene que ver también no solamente con este aspecto monetario, sino también con la cuestión
relacional. Y aquí es más difícil de demostrar estos costos invisibles porque son escurridizos, son movibles, pero también tienen esta importancia que aplican a lo que viene siendo a las dimensiones afectivas y psicosociales, ¿no? Bajo este aspecto hay casos, ¿no?, de mujeres cuidadoras que afirman sentir cansancio, una disminución del tiempo de sueño, irritabilidad, deterioro de la salud física, manifestaciones de ansiedad, angustia, nervios o depresión, o que incluso por llevar a cabo cuidados de larga duración, ellas mismas se ven afectadas en su salud física. Y entonces, o si de pronto ya tenían una enfermedad, esta se agrava. A este tipo de situaciones, cuando estamos hablando de costos sociales, habría que añadir, ¿no? Y aquí hago alusión a lo que se llamaban las desigualdades acumuladas, ¿no? Como todos esos contextos que van haciendo que las personas, ¿no?, tengan menores oportunidades en el ámbito de los trabajos de los cuidados. Es decir, ¿no?, por ejemplo, el ámbito institucional del sistema de salud, ¿no?, que ya está dividiendo de por sí lo que viene siendo quién tiene derecho a recibir o no. El derecho ambiente es como también podríamos plantear una contradicción a un derecho universal de la salud. Entonces, estos engranajes van complejizando la mirada de los cuidados y sobre todo, para ir ya cerrando, estos contextos sociales de cuidado en relación con la salud se desenvuelven sobre todo en ámbitos familiares, en arreglos informales, y se va a tratar de este conjunto de prácticas tanto de redes de apoyo mutuo que incluyen desde la ayuda de familiares, amigos, vecinos, cercanos, hasta la búsqueda de otros, ¿no?, de otras personas, incluso prestamistas, para poder proveer o cubrir esas necesidades. Lo que nos lleva es, y ya, a unos debates que todavía no están, yo creo, resueltos, y es los límites que tiene también la ayuda mutua, la solidaridad, la monetarización del cuidado, ¿no? ¿Qué pasa en aquellas familias de pronto donde los recursos no son tan vastos y entonces se paga por cuidar a la mamá, ¿no? Y eso también implica una serie de arreglos y desacuerdos dentro de los hogares. Entonces, la invitación es aquí a repensar todos esos nudos y sobre todo esas complejidades que van a abonar a pensar el cuidado no solamente de una manera tan lineal, sino una manera más profunda. Muchas gracias. Bueno, si no, no importa por aquí. Pasaríamos entonces a comentarios y preguntas del público. Aquí tenemos una. No sé quién tenga el micro y si está prendido. Hola, yo soy estudiante de la maestría en diseño estratégico, todavía no llego al doctorado, me falta un poco. Soy una apasionada del tema de los cuidados y me da muchísimo gusto ver que ella está siendo protagonista de tantas mesas, ponencias, etcétera. Me hace muy feliz. Mi tema de investigación va justamente hacia los cuidados y hacia dónde están yendo estas mujeres que ya dedicaron su vida a cuidar. Acaba de salir un estudio que menciona que hasta ahorita 76% de las mujeres adultas mayores no cotizaron ni hicieron ninguna aportación para su retiro. Y que 49.1% de las mujeres pues, comentan no tener acceso a absolutamente ningún mecanismo financiero. Y mi tema en el que me especializo es el divorcio gris, o sea, además la población que está envejeciendo se está divorciando. El 38.1% de los divorcios que sucedieron ya en México fueron de matrimonios de 20 años o más. Y por primera vez disminuyó la tasa de divorcios, pero esos de 20 años de duración va en aumento.
Entonces, ¿qué está pasando? Se están disolviendo núcleos en los que a lo mejor si yo cuidaba a mamá y papá o una sola casa, ahora cuido a mamá y ahora cuido a papá. ¿Y qué sucede? Pues mamá me cuidó toda la vida de una manera no remunerada y ahora yo tengo que cuidarla a ella también de una manera no remunerada. Ella no puede pagar una enfermera, no me puede aportar nada a mí económicamente. ¿Por qué? Porque no tiene cómo, porque se dedicó al cuidado no remunerado. Entonces es como un círculo de me cuidaron, no remunerado, ahora yo cuidé, ahora me cuidan a mí. Entonces creo que es un tema como muy importante porque hacia allá vamos, las tasas de envejecimiento y pues lo que hablaba Verónica, el dinamismo, ¿no? O sea, va cambiando ahora, estas parejas ya se divorcian, sobre todo creo que en un contexto urbano es preocupante porque además pues en núcleos más pequeños, rurales, a lo mejor tengo más accesibilidad a ir a visitar a mi papá, a mi mamá, pero en un núcleo urbano dices, ¿dónde queda uno? ¿Dónde queda el otro? Los recursos para cuidar al otro. Entonces, hay mucho que hacer y me encanta que los temas estén también en manos de las mujeres. Qué padre. No es en vano y pues muchísimo gusto de escucharlas. Necesitamos hombres también. Buenos días, soy Lourdes Hernández, egresada de este doctorado y también celebro mucho que el tema esté vigente y además la recomendación de quienes están más tiempo en el tema, que han sido referentes también para alumnas mías, entonces agradezco el interés que hay por este. Quisiera saber, Rocío, Verónica, ¿cuál es su opinión acerca de las escuelas? Trabajo en una organización de la sociedad civil. Es una escuela de tiempo completo, se ofrecen alimentos y entonces, ¿cuál es su opinión acerca del papel de los cuidados de la escuela? Porque nosotros como escuela de tiempo completo, extendido, paliamos un poco el sistema de cuidados, pero también hay muchos paradigmas acerca de si los niños están olvidados, si efectivamente el cuidado que provee la escuela es de menor capacidad, pero tenemos una gran población de madres solteras, sin apoyos económicos, que tienen que trabajar jornadas de 8 horas. El modelo que nosotros tenemos es, digamos, innovador en este sentido, pero está cargado de muchos prejuicios porque paliamos el sistema de cuidados tal vez de la mejor manera, pero no necesariamente de la manera en la que socioculturalmente una mamá tiene que estar proveyéndolos de tiempo completo y tal. Y la otra es, yo veo en las poblaciones femeninas sobre todo una crisis de salud mental, que también me parece que es importante porque no hay sistema de salud ni público ni privado que pueda dar apoyo y atención a mamás que se sienten culpables de trabajar, a poca escolaridad, hay una serie de interseccionalidades que hacen que las mujeres tengan todavía una vida más difícil. Agradecería sus comentarios. Gracias. Bueno, hola. Muy breve. En la última campaña electoral en México, varios candidatos y candidatas se posicionaron a favor de la creación de un sistema nacional de cuidados. La pregunta es, desde la perspectiva de ustedes, ¿cuáles deberían ser las características de un sistema así? Muy sencillita, ¿verdad? Bueno, les damos chance de que contesten estas preguntas. Sí, perfecto, para muchas que... gracias. Pues bueno, ay, perdón. ¿Sí? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, hice varios. Qué interesante eso del divorcio gris. Luego me tienes que decir más, por favor, porque está muy, muy interesante. Fíjense que el divorcio obviamente es una transición, ¿no? En el curso de la vida, de casado a no casado. Entonces, dependiendo del timing en el que ocurre este tipo de transición, es sumamente importante el impacto. Pero evidentemente cuando estamos hablando de mujeres que dedicaban toda su vida al trabajo doméstico y al trabajo de cuidados, e hicieron una gran contribución a la sociedad, pero nunca tuvieron la más mínima remuneración, ¿no? Y esto cuando tú ves trayectorias de trabajo no remunerado que llevan hasta la vejez, pues entonces te explicas esa gran deuda social que se tiene con esas mujeres. Hoy hay algunas políticas de transferencias hacia ellas, pero es aún insuficiente.
Ahora, hay una cosa muy interesante que la sociedad mexicana tiene, y al menos yo espero que no haya cambiado eso, porque mis estudios de doctorado así lo mostraron. Hay una gran red de apoyo solidario hacia las mujeres mayores, más que hacia los hombres mayores. Esto es muy interesante. Sin embargo, aquí lo que a mí me parece terrible, pues bueno, terrible, pero bueno que al menos esos apoyos existan, es que muchas mujeres tienen apoyos porque son madres, porque fueron compañeras de alguien, pero no porque son mujeres mayores. O sea, esto es una cuestión de ausencia de una política pública de género, ¿no? Que me parece que esto es muy, muy importante. Ahora, vean ustedes que no lo mencioné, pero hay una triada perversa en todo este fenómeno del cuidado, que tiene que ver con la feminización del envejecimiento, la feminización del cuidado y la feminización de la pobreza. Ahí, cuando hablaba Alejandra Haas de las desigualdades estructurales, están ahí metidas. Claro que la dinámica demográfica, como que pareciera independiente, pero no es independiente, ¿ah? La dinámica demográfica responde a las desigualdades sociales múltiples. Entonces, el hecho de que una persona o una comunidad vivan más que otras no es una cuestión aleatoria del contexto, de nada, es un resultado también. Entonces, esa feminización del envejecimiento, la feminización de la pobreza y la feminización del cuidado se está dando en este momento de una manera muy, muy fuerte, y donde las mujeres obviamente tienen una sobrecarga, un poco reconocimiento, y obviamente no hay esa perspectiva de pronto ni feminista ni de ningún otro tipo, porque también hay que decirlo. Ahora, fíjate que sobre las escuelas de tiempo completo, algo que me parecería bien importante es la dignificación del trabajo doméstico y del trabajo de cuidados en las mismas escuelas, porque pienso que quienes asisten a ellas tienen que ser conscientes, pues, de toda esta dinámica de la cual surge la propia escuela, porque no es invisibilizar el trabajo de estas mujeres que tienen que dejar a sus hijos ahí. Yo creo que esta visibilización del trabajo femenino en la sociedad, en todos los niveles y en todas las categorías, es algo fundamental. Yo mencioné lo del trabajo en el sector salud, porque es algo que no se dice. El sector salud es tan patriarcal, pero no dicen que el 70% son las psicólogas, las trabajadoras sociales, las enfermeras, las personas que están limpiando, por Dios. El 70% son mujeres. En la cúspide médica, sí, el 30% son mujeres y el 70% son hombres, porque una mujer médica que llega a ese nivel es porque de verdad ha pasado de todo. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes de visibilizar. Y a mí me gustaría mucho que en esa escuela de tiempo completo tuviera la gente, hiciera infografías, tuvieran conciencia, conferencias, que oyeran también lo que muchas de sus madres, porque muchas son trabajadoras domésticas y trabajadoras del cuidado. Entonces, eso me parece muy importante. Bueno, y sobre el sistema integral de cuidados, hay una cosa muy compleja que yo creo que, Rocío mencionó un poquito algo, hay una cuestión macro, meso y micro. Nos hemos basado mucho ahorita en hablar a nivel micro, pero no estamos tanto hablando a nivel meso ni a nivel macro. Y entonces, ¿qué implica? O sea, incluso Selene, los datos de la encuesta siguen a nivel micro. No estamos hablando, y eso a mí me sorprende mucho, de qué tienen que hacer las instituciones, Rocío, por ejemplo, la colaboración que tiene que existir entre esas familias o comunidades que cuidan con las instituciones de salud. Yo oigo que ya, por ejemplo, el ISSSTE va a tener comunidades de personas que van a vigilar cómo se construye tal cosa. Yo quisiera que hubiera eso mismo, y se lo voy a decir a Martí Batres cuando lo llegue a ver, que fuera pero de cuidado. A ver, la fueran atendiendo bien, comunidades que vigiláramos cómo están atendidas las personas. Tú llegas con una impotencia y te vas con una impotencia mayor en el sistema, porque nadie te respeta, nadie te ve, nadie te observa, eres un número. Entonces, y eso me parece muy importante, pero a nivel macro es peor aún, porque no hay una coordinación real entre las instituciones del cuidado. Entonces, ahí yo creo que tenemos que pensar mucho en el sistema integral. Brevemente, decir que falta mucho en cuanto a un sistema integral de cuidados. Hay ejemplos en distintos países de cómo es que se ha ido avanzando,
también tenemos ejemplos en el caso de México de un avance todavía insuficiente, pero yo diría que el cuidado solamente puede pensarse, imaginarse, concretarse, materializarse desde la corresponsabilidad, poniendo al centro el cuidado y el papel del Estado y el papel que tienen las instituciones del Estado para garantizar el cuidado, porque estamos hablando del cuidado como un derecho universal. Y evidentemente es en clave de corresponsabilidad, y ahí incorporamos a las familias, incorporamos a las comunidades, incorporamos a las organizaciones, incorporamos al mercado también y replanteamos ese paradigma de cuidado y ese paradigma de bienestar, pensándolo en que cada uno de esos pilares del bienestar van a poder actuar de manera corresponsable y con una mayor equidad. Y lo mismo pensando en términos de género. Bueno, ya estamos sobre el tiempo. Es Sobre que el ya a la 1:15 empieza la siguiente mesa. Ok. Pero si se quedan con dudas y pendientes, aquí van a estar Rocío, Vero y también Selene para si se quieren acercar y preguntarles más. Muchísimas gracias a las 3 y hasta mañana también. Gracias por su atención. No, y gracias a ustedes. Muchas gracias, doctora Dani Glos, y también muchas gracias a las invitadas, la doctora Selene, la doctora Verónica y la doctora Rocío. Como ya escucharon, bueno, estamos sobre el tiempo. En lo que se hace entrega de los reconocimientos a nuestras invitadas y de un